¿Cómo? ¿Y arranquemos con la columna de Poli o no? ¿Qué tiene que ver con el día del periodista? Porque mañana vemos... Sí, ahí va. No te subas. Le dimos play, dale. Estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. ¿Y de los funcionarios que tengo que echar? Estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Están enfermos de literalidad y obviamente muchas veces de mucha mala intención. Esto para que sepan lo que son los periodistas. Sí, sí. No los odiamos lo suficiente. No los odiamos lo suficiente, son extorsionadores. Mientras que las imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos porque estábamos asustados, no hablábamos porque no podíamos soltar información. Y eso, digamos, todos los enemigos de los argentinos, pues ya no es un problema de que sean enemigos del gobierno, sino que son los enemigos de los argentinos, los que han lucrado durante los últimos 100 años con este modelo empobrecedor, ya sea los empresarios prebendarios, ya sean los políticos corruptos, ya sean los periodistas ensobrados. Hablas de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Yo lo respeto porque yo creo en la pluralidad de voces. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. ¿Qué le pasa? 2 Se saca. más 2 Tiene un pequeño es brote. 4. Hijo. Bueno, feliz día, chicos. Me asusta la cara, ¿no? Nunca lo vi así. Yo estaba viviendo muy alto y esto me... Feliz día, Juan. Sentimos un sueño. Feliz día, Feliz día, mañana. compás. Bueno, el contexto, ¿no? De este video creo que queda más que claro por qué está acá, porque es un contexto muy difícil el de este Día del Periodista. Hubo días del periodista que hablamos, quedaron lejos, pero que hablábamos de la calidad del periodismo, los debates, la ética. Hubo otros años que hablamos un poco más de la cuestión salarial. Este año me parece que a todas luces hay que hablar de la libertad de expresión porque es el eje central que está puesto sobre la mesa. Bueno, claramente hay muchos espacios, organizaciones, periodistas y colectivos que hablan del peor momento de la democracia, desde el retorno de la democracia en materia de libertad de expresión. Y les traje como algunos informes y algunos datos respecto a esto para que comprobemos efectivamente si esto es así. Quiero arrancar pidiendo la primera placa, que es un mapita. Ahí está. Bueno, para quienes no lo están viendo en YouTube, vengan a YouTube, porque estamos poniendo un mapa de la organización de la ONG Reporteros Sin Fronteras, una organización internacional que todos los años elabora un índice, el índice de libertad de prensa en el mundo. Este es el mapa 2025. Obviamente, los países que ellos marcan como rojos son los que están peor en materia, o que entienden que están peor en materia de libertad de prensa, y a medida que va aclarando el color están un poquito peor. Argentina no está rojo, no está el naranja más fuerte, está en un naranjita, pero el dato muy relevante me parece que es que desde que asumió Milei, Argentina cayó 47 puntos en ese ranking en materia de libertad de expresión. Este año, el último año, el 2025, cayó 21 puestos, está en número 87 en el mundo, y bueno, Reporteros Sin Fronteras enumera una serie de características por las cuales Argentina está empeorando bastante en ese índice. Si bien, lo quiero poner en contexto, lo que dicen es que en 2025 las condiciones para hacer periodismo en general en el mundo son malas. O sea, todos están empeorando, todos están, no todos cayendo en lugares, pero sí empeorando en la que consideran que es la calidad de libertad de prensa, pero en uno de los organismos internacionales que mide este índice hemos caído muy fuertemente. Bueno, Milei, ¿qué va a decir a esto? No, todas las ONG internacionales son una mentira, son todos zurdos, empobrecedores, mandriles. Bueno, vamos a otra gente que releva a otras personas, que en este caso es una consultora nacional, Subán Córdoba. Mandril. Mandril, pero bueno. La siguiente placa te pido, Agus, porque acá midieron a la gente. Ya no es una ONG internacional, Opinión es la pública. gente, opinión pública, Claro. En el entorno nacional. ¿Considera que las críticas de Milei al periodismo son un ataque a la libertad de prensa? Más del 60% dice sí, decididamente, un 35% dice no, y hay otra plaquita pegada a esta, que también es de Subán Córdoba, del estudio de mayo, que también específicamente pregunta sobre bastante menor, 31% considera que no.
Así que la gente, los organismos internacionales dicen que hay pérdida de libertad de expresión, la gente, está mal decir la gente, pero bueno, los encuestados y encuestadas en estudios de opinión pública también. ¿Qué va a decir Milei de esto? No son argentinos, zurdos empobrecedores. Que se vayan. No odiamos lo suficiente a la gente. No odiamos lo suficiente a la gente. No, incluso exactamente. muchas veces cuando Bernie sale a los móviles, Sí. hay personas que tal vez rescatan la gestión económica de Milei, pero dicen no Sí. me gustan las formas. Las formas, exacto. Que en realidad no son las formas, es los discursos de odio, la violencia que destila. Bueno, es que es alguien que construyó su carrera política con el odio, digo. Sí, y lo admite. Es lo que lo catapultó hasta donde está. ¿Por qué va a dejar ese manual? A la vez, yo no sé si la gente lo votó para que se la pase bardeando No, periodistas, ¿no? Como que lo votaron para que baje la Cierto. inflación, porque él hizo campaña con eso. Canalizó Y en el voto medio. bronca con la política, me parece. Sí, en el medio me parece que él se apoya en esa violencia que quizás se terminó de engendrar o profundizar durante la pandemia, ¿no? Por el ataque a estas libertades individuales, como se instaló un sentido común sobre eso, que está muy cargado de expresiones cargadas de odio, y bueno, esa debe ser la gente a la que no le parece tan grave lo que dice el presidente, o quizá ni se entera, la mayoría de las agresiones las hace por redes sociales, ¿no? Las sistemáticas. Claro. Yo creo que obviamente es inocente creer que hay libertad de expresión en la Argentina cuando vos por decir que están caras las empanadas o que está cara la comida, Te linchan. te Sí. linchan, pero de una manera brutal. Cualquier persona que haya sido víctima de una de hostigación virtual sabe lo que es tener todo el aparato financiado por el Estado Nacional. Bueno, Digo, el otro día porque eso trabajan lo para la vocería de planteaba- Adorni. Cristina lo planteaba el otro día, eso en... ¿Qué fue, con el gato silvestre? Sí. Sí. Con el gato, que ella decía, bueno, que los medios de comunicación también tienen que hacerse cargo de ese, como decía José, hostigamiento continuo que se ha hecho y esa antipolítica, ese discurso muy antipolítica que ha habido en los últimos años, que bueno, que ahora, bueno, Milei lo utiliza políticamente e incluso esos discursos de odio los termina usando en contra del periodismo, y que en ese momento el periodismo dice, ¿cómo me estás atacando a mí? Claro. Cuando muchas veces desde el Poder Ejecutivo, bueno, se destila El problema hacia no otros es, sectores, claro, el problema no y es. ahí no dicen nada. Eso es algo que yo dije mucho de entrada. El problema no, para muchos, el problema no es el ataque en sí mismo, sino que vaya dirigido a ellos. Claro. El ataque, porque lo que no perdona Milei es a aquellos medios y aquellos comunicadores que él entiende deberían jugar su partido, deberían jugar a su favor, en su equipo. Y al no hacerlo, bueno, son los que más cobran Pero en ahora, muchos casos. si Darín dice algo que no le gusta al gobierno, se lo ataca desde los trolls y de los medios de comunicación. Ahora, cuando Milei ataca a un medio de comunicación porque no le gusta lo que dice, bueno, ahí sí los medios o muchos medios salen en defensa propia, digamos. Sí, pero en ese mismo país, y más allá de lo que diga Milei, le abrieron la cabeza a un fotoperiodista en una Total. marcha por querer registrar cómo reprimían a los jubilados. Fin de la discusión. Sí, claro. Digo, no puede no haber censura a la libertad de expresión en esos términos, y compararlo, porque es lo que hacen permanentemente, con otras etapas de democracia argentina desde el 83 para acá, como por ejemplo la contienda que sí tenía el kirchnerismo con algunos sectores del periodismo argentino, porque el kirchnerismo juzgaba que esos periodistas eran voceros de intereses económicos concentrados, no eran simples periodistas que hacían investigaciones, sino que también estaban haciendo un uso político de su narrativa. No tiene nada que ver con el presente, porque digo, literalmente le abrieron la cabeza a un fotoperiodista. No, ni hablar, es una bala del Estado contra un trabajador de prensa. Es el No hay más aparato. discusión. Claro, o Es sea, una bala del Estado contra un trabajador de prensa. no hay igualdad de condiciones Total. en esa batalla. No, absolutamente. Bueno, decíamos, los organismos internacionales dicen que hay menos libertad de prensa. Sí. La gente dice que hay menos libertad de prensa. ¿Qué decimos los periodistas? Que yo coincido acá, escuché a alguien esta semana decir algo muy interesante, que es, si el periodismo lo único que tiene para decirle a Milei o lo único que tiene para retrucarle a Milei es respecto al tratamiento que hace de sí mismo, de Claro, la eso. prensa, Ujú. es un problema. Esto que estás diciendo vos, Sí. que digo, más allá de Cristina, se decía eso en los medios. Coincido con eso. Ahora, también me parece que la percepción que tengamos los propios periodistas sobre la libertad que tenemos a la hora de nuestro trabajo es relevante. Por eso la siguiente placa que traje, que te la pido ahí a US, que es la de Cipreva, que sacó, ahí está, sacamos ayer la encuesta, el relevamiento sobre más de 1.000 trabajadores de 88 empresas del AMBA, de prensa del AMBA, y esta es la opinión concreta de quienes trabajamos en los medios. Claro. Y el 86% consideramos que la libertad de prensa empeoró a partir del gobierno de Milei. ¿Vos sos parte del 14, hijo de...? Yo sí. O sea, ¿quién no considera que empeoró? A mí también me llamó la atención que, Yo sí, que yo hubiera, considero pero bueno. que no empeoró. Ok. Que muy por el contrario mejoró.
Y este dato no me parece menor porque, digo, quienes trabajamos en los medios sentimos el disciplinamiento, la autocensura, el hate, el castigo, todo eso que pasa cuando expresamos ideas disidentes a el poder económico, al poder político de turno. Unánime las opiniones. Todas las fuentes que traje en los distintos relevamientos indican que hay un empeoramiento, un debilitamiento de la libertad de expresión en el país. No puede retrucar mucho el presidente en este caso porque hay cosas concretas para mostrar en ejemplos que esto pasó, denuncias penales judiciales a periodistas, restricción de coberturas, por ejemplo, la asamblea, la apertura de sesiones ordinarias, la presentación del presupuesto, ahora la Casa Rosada no quieren dejar entrar, el fin de una parte de la pauta, porque hay mucha de esa pauta que deja de estar, que iba a medios autogestivos que dejan de recibirla, el ataque a los medios públicos, la bala a Pablo Grillo y los palos y los gases a todos los fotoreporteros y periodistas. No puede decir mucho el gobierno que no restringe la libertad de expresión porque hay cosas concretas. Y Caputo interrumpiendo la entrevista con Jonathan Viale. Ni hablar. Claro. Y miles de cosas estoy tirando así. Pero ¿por qué eso? ¿Qué tiene que ver eso con la libertad de expresión? Y quiero cerrar con, para mí es muy importante también en esto del rol de periodista. Nosotros, yo creo que nuestra misión un poco es contar las luchas de toda la clase trabajadora, empezando por entender que nosotros también lo somos. Entonces me parece que es un buen día para recordar que los periodistas somos laburantes, que formamos parte de la clase trabajadora, que cobramos por debajo de la línea de la pobreza, y ahí, por ejemplo, hay un dato también de la encuesta del CIPREVA que dice de nuestra situación puntual, que es que el 55%, o sea, más de 5 de cada 10 periodistas tenemos 2 o más empleos remunerados en prensa, porque si no el sueldo no alcanza, y casi un 40% tuvo que sumar un trabajo en el último año, o sea, en la gestión libertaria, para poder llegar a fin de mes. Sí, creo que todos. Sí, todos tenemos. Todos tenemos. 3 o 4. 2, 3, 4. 2 seguro. No conozco a nadie que tenga un solo trabajo. No, uno solo no. Un solo trabajo. Quizás algunos conductores de... No. ¿Qué me mirás? No, vos no, tarado. No, honestamente estaba pensando en trabajadores de otros streams con más dinero, pero bueno, no. Bueno, puede ser una excepción a la regla. Pero que casi la gran mayoría ni siquiera cumplen el oficio de periodismo, quizá en muchos casos, ¿no? Como que se dedican a otra cosa más de la farándula, pero bueno. Sí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. Definitivamente, no, todos tienen más. 3, 4. Y 7 de cada 10, y con este dato cierro, 7 de cada 10 de nosotros cobra por debajo de la canasta básica, con lo cual es un día del periodista que no sé si decirlo feliz a nosotros que lo tratamos de hacer digno todos los días, pero que llega en un momento muy complejo, muy complejo y con muchísimas cosas para revisar. Sí, obvio. Sí, uno no quiere dejar de decirlo, más allá del mal momento que estemos pasando, por todo lo que enumeró Paul y por el contexto también, donde tenés un presidente que dice que no se nos odia lo suficiente. Después corrigió y dijo el 90%, ¿viste? Claro. El 10 deben ser los 8 colegas que lo entrevistan a él cada 5 minutos, básicamente. Todavía hoy no habló con Majul. Bueno, hay preocupación, de hecho, en torno a esto. Pero... nada, yo no quiero dejar de celebrar el laburo que hacen nuestros colegas, aquellos que lo hacen con muchísima dignidad, con mucha honestidad intelectual. Y creo que por algo ataca tanto Milei al periodismo, y me parece que hay que insistir y que hay que seguir laburando también para... que el periodismo vuelva a ser ese motor de transformación social, ¿no? Y que vuelva a acercarse a ese rol social que debe tener y que por momentos y por épocas se pierde y bastante. Así que y qué lindo compartir con ustedes. Otro día del periodista. La verdad que sí. Feliz día a todos. ¿Será el último? Bueno, no lo sé. No, quizá mentira. Tengamos que pasar a la clandestinidad. No, ojalá que no. Ojalá que no. Gracias, Polita. Besitos, me salgo, no me quedo hasta el final.